cada día del año tiene su celebración, ¿verdad? Hay el día de San José, el día de Santa María, el día de San no sé qué, el día de la lamprea y el día de la mujer trabajadora. Pero el día viernes, jueves y viernes santo es según el calendario lunar. Fijaros que siempre es luna llena cuando celebramos el Viernes Santo. O sea que acordaros de eso. Por eso nunca cuadra Semana Santa en el mismo mes. ¿De acuerdo? Digamos que está en relación con la Pascua judía. Así que la Pascua nuestra es la Pascua judía. Solo que nosotros esperamos la segunda venida del Señor y ellos esperan la primera venida del Señor. Aunque su Pascua sabemos que es la liberación de Egipto. En estos días de vacaciones, esta Semana Santa, podemos observar que la televisión proyecta películas bíblicas, ¿verdad? No sé si... Yo creo que debe ser también en Latinoamérica, Argentina, Brasil, es moda, ¿verdad? Las procesiones, los costaleros, los penitentes, aquí en España sabemos que es casi un espectáculo, o sin casi. Sin embargo, dentro de unos días, todo habrá pasado. Y todo quedará en una fiesta más que se ha celebrado. Se aparcarán todos los aparejos, todas las imágenes y todo lo que es motivo de procesión para quedar en nada. Y las películas hasta parece que como que no tienen mucho sentido que se emitan fuera de Semana Santa. Pareciera que no pudiera haber más año para proyectar películas bíblicas. Pero a los discípulos les pasó algo igual. Unos días antes estaban aclamando y esperando a Jesús, llevándolo y recibiéndolo como rey sobre el pollino. Lo del borriquillo es porque el rey era entronizado en Jerusalén en un borrico. Todo tenía su simbología, todo tenía su cosa. Y sabemos que esto fue un motivo de celos y de envidia por parte de los fariseos, para hurgar todo el plan para matar a Jesús. Me gustaría que fuéramos a Lucas 24, 13, 35. Y me gustaría que también antes tuviéramos una oración. Vamos a orar. Señor Jesús, y gracias, Señor, porque tu vida ha sido real, Señor. Y tu vida es real en nosotros, Señor. Y tu muerte no fue en vano, Señor. Porque tú exhibiste, Señor, aquella acta que nos era contraria, Señor, clavándola en aquella cruz, exponiéndola a los principados y a las potestades, Señor, a todo el mundo oculto, pero también al mundo visible, Señor. Gracias, Señor, porque has resucitado y me has dado vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos has inscrito en ese libro que tú tienes, el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor, porque miras nuestros corazones a pesar de nuestros fallos, de nuestras caídas, de nuestros errores, de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro corazón está gozoso y reconoce, Señor, que tú eres el motivo de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Y esta porción nadie nos la podrá quitar jamás, Señor. Gloria a ti, Señor. Guíanos en esta mañana, Señor, y que tu Espíritu Santo tome el control de cada uno de nosotros, Señor, preparando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para recibir aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Leemos y aquí nos situamos. Estamos en el camino de Emaús, Jesús ya ha resucitado. Y dos de los discípulos, dice aquí,
2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Primero, Jesús hace el camino con cada uno de nosotros. Esto es muy importante que lo sepamos. Jesús está tan resucitado como lo estaba en aquellos días de la lectura que hemos acabado de leer. En el versículo 16 y 17 nos dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas, qué conversación es esta que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús se interesó por lo que hablaban. Jesús se interesa por nuestra conversación, se interesa por lo que decimos. Fijaros que muchas veces decimos muchas vanidades negativas. ¿Cuántas cosas decimos negativos los unos hacia los otros? Jesús les buscó a propósito. ¿A qué podemos sacar de esto que sí que los buscó a propósito? Se preocupó ¿por qué? Por ir a por ellos. Vemos también otro dato que nos da la lectura: un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía, ¿qué?, desaparecer, un cuerpo que podía partir el pan,
Muchas veces los niños preguntan, ¿cómo será nuestro cuerpo cuando resucitemos? Pues podemos intuir que será un cuerpo glorificado como el de Jesús. Un cuerpo que probablemente, y esto a título personal, porque no hay teología que respalde nada de esto, por supuesto, seguramente sea un cuerpo parecido al que tenemos, del cual también debemos estar felices y contentos. Pero en todo caso, cualquier defecto, cualquier fallo, cualquier cosa será quitada. Los paralíticos caminarán y saltarán. Y el intelecto de todos será similar. Muchas veces juzgamos nosotros conforme a lo que vemos. ¿Y cuántas veces juzgamos erróneamente? Mientras caminamos a veces, nuestros ojos están velados. En nuestra vida no somos capaces de ver más allá. ¿Qué cosas son las que no nos permiten ver a Jesús? A veces, como la parábola del sembrador, los afanes de la vida, las ansiedades, los temores, la búsqueda de las riquezas. A veces la tele, sencillamente, o el internet, o el WhatsApp. Después nos rompemos contra las farolas. Jesús quiere revelarse. Jesús quiere darse a conocer. ¿A quién? Primeramente a los suyos, a los que han creído en Él. Fijaros que, tal y como estamos en el capítulo 23 de Lucas, verso 45, dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo separaba el lugar santo del Santísimo, ¿verdad? ¿Y qué era el lugar santísimo? Donde estaba la presencia de Dios. Donde entraba solo tenía acceso a Él una vez al año el sumo sacerdote. ¿Sabéis cómo entraba el sumo sacerdote? Atado con una cuerda y unos cascabeles. ¿Para qué? Para dar señal de que estaba vivo. Si paraban los cascabeles, el tintineo era señal de que había caído muerto fulminado. Porque seguramente habría algún pecado en su vida. Por eso tenía que estar, según ellos, completamente puro. Fijaros que el sol se oscurece. Hay un momento en el que reina totalmente la oscuridad. Hay un momento en el que, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo toda mi vida he leído esta lectura hasta hace pocos años y decía, hombre, Jesús, ¿cómo dice esto? Yo creo que se ha equivocado. Se sintió abandonado, pero no estaba abandonado, ¿verdad? Porque mi pensamiento era un pensamiento de hombre, de ser humano. Muchas veces nosotros nos sentimos como abandonados, pero sabemos que Dios está ahí con nosotros, ¿sí o no? Pero si nos metemos en ese momento, en el papel en el que Jesús estaba realizando, realmente Jesús estaba completamente abandonado. Dios no estaba con él. ¿Por qué? Porque era hecho pecado. Era hecho pecado. Dice Hebreos 9, 11 al 14, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo
sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Inconscientes o conscientes, la sangre de Cristo está sobre nosotros y nos ha limpiado de todo pecado, nos limpia de toda mala conciencia. ¿Sabéis cuál es el problema? Que muchas veces no lo acabamos de creer y muchas veces nuestra mente trabaja en contra nuestra. Muchas veces nos cargamos losas encima de nuestra alma que no podemos llevar. Yo no sé lo que le pudo pasar por la cabeza, ni quiero especular más allá de lo que este muchacho, este piloto joven, ha hecho al estrellar este avión con 150 personas a bordo. No sé si todo se remite a algo mental, aunque lo mental y lo espiritual bíblicamente muchas veces está muy, muy relacionado. Pero sin lugar a dudas tenía que ver con algún cargo en su conciencia, en su mente, que no quiso confesar a nadie, que no quiso ayuda, porque él pretendía otra cosa por sus propios medios. ¿Alcanzar lo qué? Una grandeza que se volvió en su propia locura, porque él había dicho que un día todo el mundo conocerá quién sería su nombre, ¿no? Lubitsch, pero no sé qué nombre. Bueno, todo el mundo conocería de él. Qué trágico, ¿verdad? Jesús nos abre un camino a través de su cuerpo. ¿Os acordáis de esta canción? Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Muchas veces cantamos inconscientes, ¿verdad? Pero en el fondo de nuestra alma somos conscientes de que estamos invitados, de que hemos sido llamados, de que tenemos acceso al lugar santísimo. Jesús nos abre el único camino y Jesús mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha y nos limpiará nuestras conciencias, la limpieza de vuestra conciencia de toda obra muerta. ¿Por qué estáis tristes? Si leemos en Lucas, en la lectura en la que estábamos, 24:17, y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Toda obra que no glorifica a Dios, todas aquellas cargas que llevamos en nuestra conciencia, todo pecado que no ha sido confesado, es lo que nos provoca cierta o gran tristeza. Os digo una cosa, hubo una temporada que leí muchos libros de estos de autoayuda. No gastéis mucho dinero en libros de autoayuda. Os diría que gastaréis dinero en una buena Biblia y si queréis algún buen comentario bíblico, de verdad, hecho con corazón, y que lo busquéis. Porque el libro de autoayuda es un libro que, tal como lo dice, te busca ayudarte a ti mismo. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos? Esto nos da algo, un brochazo por afuera, pero no llega al problema, porque el problema nace de adentro de nosotros y sale hacia afuera. Si el interior no está reparado, lo que sale al exterior va a ir mal. Dice el Señor que de lo que hay en el corazón habla la boca. Y tal y como esté nuestro corazón, se producirán nuestras obras, nuestros dichos, nuestros hechos y nuestra vida en sí. Acordaros, Jesús camina con nosotros y Jesús trata nuestra incredulidad. Dice el versículo, en los versículos del 18 al 27, así lo podemos ver. El Señor nos pregunta, ellos les pregunta, ellos entonces le tienen que explicar: ¿acaso tú no sabes todo lo que ha acontecido? ¿No sabes lo que ha pasado con Jesús el Nazareno? Fijaros una cosa, versículo 22.
Y también aunque también, después de ellos explicarles, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Y sabéis qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Hoy voy a romper una lanza por las mujeres, pero es verdad. No es una lanza por hacer peloteo ninguno, sino de justicia. Los prejuicios hicieron que no las creyesen. Su incredulidad no era solo en aquel tiempo, llega hoy al siglo XXI. Lucas 23, 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Juan 19, 25. Ellas estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, probablemente fuera la mujer de uno de que iba caminando aquí, y María Magdalena. Si diéramos atado el cabo de que la mujer de Cleofás fuera la mujer de tal, ni a su propia mujer, no es que fueran unas mujeres, sino que ni a su propia mujer había creído. Bueno, esto lo dejo en el ámbito de la libertad, que cada uno quiera, pero no era tenido en cuenta el testimonio de una mujer. Marcos 15, 40 y 41, podemos ver que nos habla más acerca de, si lo puedes ir proyectando, Marcos 15, 40 y 41, y en Mateo 27, 55 y 56, claramente todos ellos hablan del testimonio de las mujeres, pero fueron ellas las primeras que vieron al resucitado. Lucas 24, del 1 al 12, nos dice que en el primer día de la mañana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaros de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No creen el testimonio de ellas. Ellas son las que están con Jesús al pie de la cruz, despidiéndolos de la vida y entregándolos a la muerte. Y son ellas las que lo ven resucitado. ¿Dónde estaban los hombres? Probablemente acobardados. No, probablemente no. Seguramente y sin duda estaban acobardados. Estaban amedrentados. Independientemente de que las mujeres fueran allí porque lo que tenían que hacer ir al sepulcro era el hecho de embalsamar el cuerpo y era una labor probablemente de mujeres, pero ¿dónde estaban ellos? Cuando Jesús lo prenden y le empiezan a dar latigazos, vemos que Pedro lo niega 3 veces. Para entonces ya Jesús tendría la ceja rota y la cara está ensangrentada completamente. Probablemente Pedro huye del lugar y ya no soporta
Quizás su carga de conciencia, su dolor de pecado, ser confrontado consigo mismo es lo que lo lleva a apartarse o no sé. Dice 1 Corintios 1, 15, del 1 al 8. 1 Corintios 15, del 1 al 8. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Vamos a parar ahí. Después también a 500 hermanos, a la vez, a los cuales muchos viven aún hoy, y todos, mira una cosa. ¿Se contradice la palabra de Dios? No. La Biblia nos dice que quien primero apareció, Jesús resucitado, ¿a quién fue? ¿A quién? A ver, mujeres, ¿a quién? A las mujeres. Sin embargo, aquí dice que a Cefas. ¿Sabéis por qué? Precisamente por lo que estamos diciendo, porque el testimonio de las mujeres no era tenido en cuenta. Era una cultura patriarcal y no era una cultura justa, porque Jesús, acordaros que él vez tras vez vemos nombradas a las mujeres en todo momento. Las mujeres ministraban, las mujeres lo servían, las mujeres llevaban la palabra. Muchas veces nos agarramos a un versículo o a algunos versículos y con un texto lo sacamos de contexto, hacemos un pretexto y nos erigimos como hombres, quizás por ese miedo a perder nuestra hombría, y recluimos a las mujeres al lugar que no les pertenece, porque Cristo le ha dado a la mujer no un lugar por encima del hombre, sino un lugar que le corresponde, que es distinto. Para Jesús todo es posible. Bueno, tenemos a Jesús que nos acompaña en el camino, tenemos a un Jesús que trata con nuestra incredulidad, y ¿sabéis qué es lo más importante? Un Jesús que quiere sentarse a nuestra mesa, que quiere ¿qué? Invitarnos. ¿Qué quiere invitarnos? No. ¿Qué quiere? Que quiere ser nuestro alimento, que quiere alimentarnos, que quiere nutrirnos. Dice el versículo del 28 al 35, donde estamos en Lucas. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Esto se llama hacerse el avión en gallego. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Fijaros que aquí vuelve a defender, sin embargo, versículos antes nos dice que fueron las mujeres las que fueron, sin embargo, se les apareció a Simón. ¿Os dais cuenta de que la cultura en sí era algo, o sea, nos ha pasado las Escrituras y muchos que puedan ser recién lectores de la palabra o recién convertidos o aquellos avispados que quieran contradecir la palabra tienen argumentos, pero debemos irnos a la cultura. ¿Estamos entendiendo? Bien.
Jesús, ¿sabéis lo que es? Un caballero. Jesús no entró por la fuerza, Jesús no dijo, oye, yo también quiero comer con vosotros, no. Esperó a que lo invitasen. Entra, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Este quédate con nosotros tiene que ver con, queremos que seas nuestra compañía, queremos que nos acompañes. Pero también se trata de ser, ¿qué? Hospitalarios. ¿Somos hospitalarios? Sí, debemos serlo, debemos serlo. Acordaros que, ¿os acordáis de uno que por ser hospitalario albergó en su casa ángeles, los cuales le ayudaron a que pudieran escapar de una ciudad que iba a ser destruida? ¿Sí? Por ser hospitalarios. Esto de ser hospitalarios era un mandato para los judíos, era algo, un símbolo de honor, pero no a todo el mundo abrían la puerta a los judíos, ni a todo el mundo invitaban a comer, es decir, el que se sentaba a comer contigo era alguien de gran importancia, de gran estima. En Apocalipsis 3:20 leemos un texto en el cual Jesús, tenemos por ahí Apocalipsis 3:20 y lo leemos todos. ¿Qué dice? ¿Podemos leerlo todos a la voz? ¿Sí? Venga. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estamos casi viendo la misma reproducción. Algo parecido, ¿verdad? Jesús nunca fuerza. Jesús llama a la puerta. Jesús espera ser invitado. Para un judío, la comida era algo más íntimo. Bueno, yo creo que los judíos tenían mucho que ver con los gallegos. Todo lo celebraban comiendo, ¿eh? Bueno, yo creo que con todos. Porque en Latinoamérica también se celebra todo comiendo, ¿verdad? Los argentinos hacen un asado, en Venezuela no sé qué, unas arepas. Todo tiene que ver con la comida. ¿Sabéis por qué? Porque sabemos que nuestro cuerpo depende de la comida, pero también es un motivo de celebración y de fiesta. Pero el Señor dice, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda la palabra que sale de la boca de Dios. Tú eres mi pan, Señor. ¿Y tiene relación con qué? ¿Qué sigue? Son tus palabras. ¿Sí? Jesús es el pan de vida. En Juan 6, 31 al 35, 48, 51 al 59, nos habla de la vida abundante, de que Él es el pan de vida, de que Él nos alimenta, de que su sangre nos es alimento. 6:31, Juan 6:31, 35. Os digo porque esto nos va entronizando en lo que será la Santa Cena. Y la relación la tiene con esto. Los que somos invitados a la Cena del Señor, los que somos llamados a compartir la carne y la sangre de Cristo. Fijaros una cosa. En la cruz, Jesús, primero, no quiere que nadie sepa que Él es el Mesías, ¿verdad? En todo momento está diciendo a su madre, el primer milagro que podemos ver, que es la transformación del agua en vino, le dice, mujer, aún no es mi momento. Le dice, mamá, que se va a enterar y esto se va a montar aquí un tinglao. Más o menos. Quizás porque su madre había retenido todo en su corazón desde el principio. Y seguramente cosas que la palabra no nos ha llegado a revelar, pero que estarían ahí importantes que ella ha podido ver como que Él era el Mesías. Sin embargo, llega un momento en el que Jesús parece que, no sé, esto como si quisiera de verdad, cuando entra en Jerusalén, sobre el pollino, Jesús ahí sí quiere declarar, dice, oye, tú miras lo que están montando aquí tus discípulos, dicen los
los fariseos. Y él dice, si estos se callan, ¿por qué no los mandas callar? Si estos se callan, las piedras hablarán. Y Jesús entra, iba a decir eufórico, pero quizás eufórico, sabiendo que está entrando como rey, como Mesías, como profeta, como sacerdote. Como rey lo coronarán con espinas. Como sacerdote ofrecerá un sacrificio a sí mismo. Y como Mesías, como el que viene a liberar, como que viene a libertar. Ahora fijaros una cosa. Se monta un tinglao entre Pilato y los fariseos, que al final el juicio por el cual es juzgado es porque él dice que es el Hijo del Hombre, que es el Rey de los judíos, y mandan, sabéis que la serigrafía antes no era tan fácil como ahora, que le das a 2 teclas del ordenador, tallan en una tabla Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y eso es visible ¿a quién? A todos. A los judíos primeramente, para escarnio de ellos también, pero para todos. Ahora fijaros una cosa. Porque si solo nos quedamos con una parte de la razón, y cuando hablo de la razón no es de tener o no tener razón, sino de razonar. Quédate por ahí, no cambies, que esto es una lectura que... Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Jesús os dio vida juntamente, Dios os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonándoos todos los pecados. Y fijaros bien, una carta que no se puede leer humanamente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, ¿de qué? ¿Y quiénes eran los principados y las potestades? ¿Quiénes? El maligno, sus ángeles, sus demonios, los que nos acusan delante de Dios. ¿Y el acta? Todos nuestros pecados. ¿Los de cuáles? ¿Los de antes? Sí, de antes de convertirnos. No, de antes, de después y de ahora. Clavándolas en ¿dónde? En la cruz. Y despojándolos de todo argumento que pueda ser contra nosotros, dice Colosenses 2, 13 al 15. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 48, 6:48. ¿Sí? ¿Sí? Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Y ahora, yo soy el pan de vida. Jesús había alimentado a los 5.000, lleva alimentando a millones espiritualmente. Hoy vamos a participar en la Santa Cena. Es un acto entrañable, profundo para los cristianos. ¿Sabéis lo que es la Santa Cena? Es participar de la carne, es participar de la sangre, es participar del pan, lo que es el vino, que vienen a simbolizar la carne y la sangre de Cristo. Pero ¿sabéis lo que es realmente? Es una fiesta. Es una fiesta donde la sangre está untada en el dintel de la puerta para que la muerte no entre.
Y la carne es el cordero que hemos desangrado previamente, que comeremos preparados para entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Jesús es ese cordero, ¿verdad? Es una fiesta de liberación que nos libera del poder de la muerte, que nos da entrada. ¿Y sabéis lo que es? Es la antesala, esto que vamos a participar, de lo que será el gran banquete nupcial que un día tendrá lugar cuando Jesús venga a por su iglesia. Amén. Jesús quiere hacer el camino contigo, aunque no lo veas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús quiere tratar tu incredulidad y tus prejuicios, y para Él no hay nada imposible. Solo quiere que lo invites a su mesa, no para que tú le des alimento, sino para que Él sea el pan de vida, para que Él te pueda alimentar. El Señor quiere entrar hoy en tu corazón y quiere que un día todos estemos sentados en esa mesa. Amén. Vamos a tener una oración y pasamos a celebrar la Santa Cena. Y me gustaría invitar a Raúl y a Sandra para que pudieran venir y también orar y compartir una oración. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque recibimos de ti, Señor, lo que tú nos has dado, Padre. Tú nos has invitado, tú nos has salvado, tú nos has llevado, Señor, a la presencia eterna de tu Padre, Padre, de tu Padre, oh Señor Jesús. Y sabemos, Señor, que donde tú estés, allí estaremos nosotros, Señor. Señor, saca de nosotros toda tristeza, Señor. Saca de nosotros todo miedo, todo temor, Señor. Saca de nosotros todo afán, Padre. Y que podamos de verdad sentir tu presencia, Señor. Ayúdanos y danos entendimiento, Señor. Y cuando el entendimiento se nos acabe, que podamos tener la fe para saber que a pesar de nosotros mismos, tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu entrega. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.